Hola, soy Fabi y continuando con las tendencias estilísticas vigentes, hoy vamos a ver el estilo vintage, uno de los estilos con más auge en decoración y en diseño de interiores. El estilo vintage, primera imagen, para que tengamos una vista general de su estética y que por ahí se nos puede llegar a parecer a otros que hemos visto. Aquí vemos muebles de estilo, Luis XVI, Luis XV, en todo un entorno ambientado con una tendencia a la pátina, al blanco, a darle un toque, diríamos, envejecido a los muebles de época, pero también contemporáneo. El estilo vintage es uno de los estilos con más auge, como dije recién, en decoración de interiores de los últimos años, quizá por reacción a la crisis económica que nos hace recuperar cosas del pasado, quizá por reacción a muchos años de reinado del minimalismo. Lo cierto es que este estilo ha creado furor y cuenta con miles de adeptos en todo el mundo. Aplicado en interiorismo gracias a su influencia en el mundo de la moda, su denominación procede del francés vingt, 20, y âge, edad. Como tal indica una vuelta al pasado, en concreto a los 20 y los 30. Interesante esto, ¿no? Vingt, 20, âge, edad, una vuelta al pasado, en concreto a los 20 y a los 30. Aquí tenemos unas imágenes evocativas de aquellos tiempos, de aquellas décadas del 20 y del 30, pero asociado como lo interpretamos hoy en día, porque esto viene de la moda. Es decir, vintage, vintage. Justamente de la moda, miren, 1920, 1930, y curiosamente, lo vintage en decoración en diseño remite justamente a esa imagen que vimos en primer lugar, que tiene que ver con estilos del pasado, no muy lejos, diríamos, del siglo XIX, XVIII, con esa pátina de nostalgia, pero en cambio, para la moda, van a ver ahora que el vintage justamente es lo que los diseñadores y decoradores llamamos lo retro. Vamos a aclararlo. A nivel común tiende a confundirse con el estilo retro, ya que este también emula épocas pasadas, pero en realidad tiene poco que ver. Existen sobre todo dos claras diferencias entre ellos. El estilo retro evoca un pasado más cercano, años 50, 60 y 70, mientras que el vintage es algo más lejano, por decirlo de forma un tanto prosaica. El retro evoca las casas de nuestros padres y el vintage la casa de la abuela. El estilo vintage recupera elementos y objetos del pasado y los incorpora a la decoración. Muebles viejos, piezas oxidadas y maderas gastadas reflejan el paso del tiempo en estas piezas. El estilo retro, en cambio, crea piezas inspiradas en el pasado, pero son piezas actuales, nuevas, no recuperado de aquellos años. Y como les decía, en moda, fíjense, lo vintage tiene que ver con los 50, los 60 y los 70, lo que en diseño y decoración llamamos retro. Bueno, cabe la aclaración. Y así les vuelvo a recordar que vintage viene de la moda, de los años 20. Como decía ese resumen ahí en francés, van 20 âge edad. Interesante, ¿no? Años 20 y 30, pero también los de moda le llaman vintage, lo que los diseñadores y decoradores llamamos retro. El retro también lo vamos a ver. Primero, dediquémonos a ver el vintage, pero anticipémonos, porque esto es lo retro. Una onda sesentosa tal vez, pero con un toque contemporáneo. Siempre contemporáneo porque estamos recreándolos en esta época. Y volviendo al vintage. En realidad, todo se ha dicho. Con el auge masivo de este estilo, ahora también se crean y venden piezas nuevas que emulan a los de aquella época. Pero si uno es bastante purista, no tendrá algo vintage eh, si no es recuperado realmente del pasado. Por supuesto, también existen otras diferencias claras en el propio estilo. Al fin y al cabo, les separa toda una generación.
Mientras el estilo retro es un estilo más bien colorido, amarillos, naranjas, rojos, tiene una fuerte presencia de todos estos colores. En el vintage predominan los tonos suaves, arenas, grises, blancos, rosa o verde agua. Para dar un toque vintage a la decoración, lo ideal es reutilizar elementos sacados casi del baúl de los recuerdos. Ventiladores o relojes antiguos, da igual que no funcionen, básculas de antaño, maniquíes de los que se usaban antes por los modistas para hacer los trajes a medida, bañeras exentas, esas que vienen con patitas, ¿vieron? Escritorios envejecidos o textiles utilizados en aquel entonces, como tejido de crochet, ganchillo, mantas estampadas. O sea, hará que uno pueda conseguir un interior como sacado de hace casi un siglo. El estilo vintage, por otro lado, es ideal para combinarlo con otros como el shabby chic, que ya vimos en este canal. Comparte con esto los tonos suaves y el desgastado de las maderas. También con el rústico, que comparte el uso de maderas, materiales naturales, o el industrial. Si aún tenemos abuela o una casa de familia en la que uno pueda subir al desván o al altillo, podemos buscar y encontrar seguramente algo para crear nuestro ambiente vintage sin gastar demasiado dinero, ya que en este estilo ni siquiera hace falta restaurar nada, se puede colocar tal cual lo encontramos. Y listo. Bueno, pero miremos, comparemos el Xavi, que por supuesto, se les voy a dejar linkeado abajo de este video, el correspondiente al Xavi Chic en este canal. Esto es el Xavi, es romántico, es, diríamos, juvenil, femenino, y que es una versión, diríamos, muy atemperada del victoriano, muy similar a lo que se llama el estilo generado por la célebre diseñadora Laura Ashley. Y comparando también, ya que lo mencionamos, el rusty chic, que ya subiremos también videos sobre el estilo rústico de todos los países. Se puede llegar a parecer también el rustic chic al dirty chic, pero bueno, después veremos. Es mucho más masculino y tiene, por ejemplo, los tan utilizados hoy en día azulejos Subway. Aquí también tenemos otra imagen para que podamos comparar del dirty chic. Y ya ajustando un poquito más a la comparación con el que estamos viendo, el vintage, y muchas veces también se confunde con el vintage, porque el dirty es un poquito más para esta época. Podemos ver los clásicos de diseño de Tonet, alguna lámpara anodizada onda Bauhaus, pero recuerden que una de las premisas es encontrar básculas viejas, en este caso unos molinillos, y elementos de la cocina sin tratamiento. Así que a veces se puede llegar a confundir, aunque tiene esta premisa, ¿no? El vintage, lo envejecido. Y bueno, volviendo bien al vintage, justamente podemos hasta colocar, interesantísimo, miren, en la pared, un tablero eléctrico antiguo, con los tapones de porcelana, en el centro una mesa con base a la estética inglesa, pedestal central, onda reinana, y arriba se le colocó los restos de lo que quedó de un pallet, por ejemplo. Están envejecidas las telas, se han colocado algunos mantelitos o carpetitas de puntilla, atrás vemos un tapizado sobre esa otomana de estética Luis XV con brocato, y por supuesto, como estaba en la receta, rescatar un maniquí de modista y sin hacerle nada. Eso sí, le agregamos un plus, un echarp, ¿ven? Con tejido, y las puertas que quedan tan lindas, una puerta así como decapada. Pisos en damero de colores claros, que hoy en día tenemos unos recursos muy buenos que pueden ser inclusive sintéticos, sin necesidad de hacer obra. También unas letras envejecidas, y la bañera de tipo victoriana, ¿no? Suelta, con patitas, un espejo también muy elaborado, podía ser un espejo
de época también inglesa tipo Reina Ana, entre el Guillermo y María y la Reina Ana, y también una estantería, bueno, blanca, porque el blanco y los colores más claros son protagonistas en esta estética vintage. Miren las mantas de varias clases, inclusive mantas bordadas, mantas comunes, tipo frazada, de esas escocesas, tan características, y vemos también una alfombra oriental. Los muebles que vemos aquí, tanto el espejo como la mesita torneada, están con esta pátina vintage a través de colores claros pintados. La pared rosa. Y aquí volviendo al ámbito de la cocina y de la preparación de los alimentos, están de moda hoy en día esos relojes que inclusive se hacen hoy de material sintético, de plástico, imitando el metal, como un plástico metalizado, son de gran tamaño, hacen recordar a las estaciones de tren inglesas. Hasta se puede colocar un artefacto de cocina, que en este caso particular, más que vintage, podía ser retro, porque está más entre la década del 50, por ahí. Así que se pueden intercambiar. Infaltable, bueno, el palo de amasar, coladores, diferentes utensilios que aquí lucen de una manera muy vistosa en la pared. Fíjense la pared blanca, maderas pintadas de blanca, la mesa de centro que está aquí utilizada como una isla de preparación, está totalmente envejecida. Y qué bonito esto, miren, con viejos corset y, y lencería de nuestras bisabuelas, diríamos ya, se va formando como una cabecera de cama. Miren qué recursos interesantes. Y toda la madera, ven, está pintada de blanco o de colores claros, color marfil, pero con un tratamiento de envejecimiento. De la misma manera que la cama metálica, que es tan victoriano. En definitiva, el vintage proviene del gusto victoriano también, pero con ese toque, ven, envejecido. Por eso por ahí les recomendaría no solo ver el Xavi, sino toda la secuencia de estilo victoriano, que yo lo fui subdividiendo por diferentes rubros, de muebles, ambientes, casas. Pantalla blanca, una lámpara velador rosa, infaltable las flores, por supuesto. Y también tenemos algunos rincones un poquito más, diríamos, parecidos a lo que podemos llegar a encontrar en el dirty chic y en el rustic chic también. Un corte un poco más masculino, no tan femenino. Sillones envejecidos, que uno por ahí en la decoración estándar no lo utilizaría, acá quedan muy bien, para el ladrillo pintada, hasta la disposición de los cuadros pueden ser atípicos también. Es más, fíjense qué interesante, en la imagen de la derecha, que tenemos un sillón, un canapé Luis XV, hay un baúl de viaje que hace las veces de mesita de centro ratona, y atrás una disposición de armado de como si fueran unos cuadros que están sacados de unos paneles que se utilizan en los techos, en la zona del hemisferio norte, especialmente en las zonas fabriles, en los edificios fabriles. Lo mismo que allá al fondo vemos el clásico colgante galponero. También ven lo envejecido de esa persiana que se rescata como un fondo de biombo, un sillón con mucho capitoné y terciopelo estridente, y en el cuarto de baño no tenemos los azulejos Subway, pero tenemos algo que imita la disposición con el aparejo así a la inglesa, que son marmetas de mármol, o algo que lo imita. Y dos sectores, Monsieur y Madame. También el uso de, por ejemplo, cuadros vintage, estos cuadros de personajes, como el cuadro del bisabuelo también, un farolito, y ese nos hace recordar al trumeau que tanto les mencioné en la estética francesa. Se genera un trumeau en el baño, miren, una chimenea de estética similar, transicionando del Luis XV, vieron, a Luis XVI, con espejo ochavado y unos adornos.
Y la línea de artefactos sanitarios que aún se fabrican tiene que ver con esta estética vintage, incluida la bañera, que sí, la bañera la podemos conseguir de reciclaje. Muy interesante también, del lado derecho vemos una colección de sifones de vidrio, inclusive envejecidos, hasta parecería que tuviera rumbré, o tierrita, que es muy típico esto para lograr este efecto. El tema es lograr que tenga la capa justo de suciedad y que evoque esta estética y no que parece que hace mucho que no limpiamos el ambiente. Es difícil. Una vez pregunté en una exposición, acá en Buenos Aires tenemos Casa Foa, que en otros países se da, Casa Cor, Casa Decor, en Brasil, en Ecuador, Casa Perú, y también se da el origen en Nueva York. Y me llamó la atención en la capa de polvo justo que tenía una araña. Y, y yo decía, ¿cómo lo logran que no queda mal? Y me dice, la dejamos en el patio, en un patio cubierto para que no se moje durante unas semanas y logra justo el punto. También tenemos, continuando acá, un sector de baño con los clásicos gabinetes con cajones y arriba con unas puertitas cristaleras. Siempre recuerden que lo inglés es lo que predomina a partir de Chippenham, el uso de estos vitrineros, porque es un invento de tipología inglesa. Y del lado izquierdo, muy interesante cómo colgaron la lámpara con una especie de polea industrial. Atrás podemos ver un sillón de tipo Luis XIII, un sillón inglés todo tapizado en cuero envejecido, muy interesante, que está tan de moda, esos almohadones con textos, y también incluyen elementos parisinos, relojes de arena, un baúl, ¿vieron? También para colocar en el centro del conjunto del armado de living. Y espectacular acá para que no se olviden que tienen que tener la madera envejecida en esa suerte de toilette en una habitación que queda tan bien. Y pueden combinar pisos de madera, pisos brillantes. Hay tanta oferta hoy de cosas para poder lograr esta estética, tanto sean materiales naturales como sintéticos. Hasta, miren, un barril, o parecería ser como una especie de, sí, como un fuentón con asas, le han puesto una tapa, lo que acá en Argentina podemos llamar una palangana, de madera, ¿ven? Le han puesto una tapa para servir en el centro una tacita de café, libro. Miren qué importantes son los cartelitos. También los relojes son importantes. Acá tenemos una duquesa quebrada de estética Luis XV, totalmente con el toque vintage, en síntesis, colores claros, en la madera blanco o envejecido, telas de colores también neutros y claros, algún detalle con un almohadón con texto, muy apropiado a la moda hoy en día, que también lo utilizamos en otras estéticas. Una araña, en realidad no es una araña, es un colgante. Las arañas tienen brazo, pero me vino a la mente araña enseguida porque tiene caireles. Y me encantó el reloj que está recreado atrás en tamaño grande, muy como industrial. Observen los cajones con botellones de vidrio. Y nuevamente en el baño el toque del texto. Muchos accesorios de madera y blancos. Otra vez recalcamos el gusto por el envejecimiento, tanto de puertas o postigones que se reciclan, como esta silla de jardín que se le da un toque, diríamos que no es de época victoriana, es de época posterior, hasta puede integrar todos los clásicos modernos, pero con este toque envejecido, oxidado, con algunos despintados, queda muy bien, con un toque lila que también es propio. Pero miren qué importancia el tema de la cartelería, las letras, escaleras, colocar apoyados, elementos fabriles. Por eso se lo asocia también al dirty chic y al industrial. Si uno lo compara con el shabby es más femenino, más adolescente, más con rosas, más romántico. Este no, se adapta perfectamente
a una estética tanto femenina como masculina, de desgaste. Ahí tenemos también algunos toques de metalizado. Esto lo vimos inclusive en los estilos victorianos cuando les mencioné las propuestas que tiene la colección de la firma de Laura Ashley, que a veces coloca metalizados en esa mesita de noche que vemos, con un formato muy similar al Luis XV. Siempre vieron Bombé, con patas cabriolet. Atrás, por supuesto, el infaltable maniquí, colgar alguna prenda con bordados, con puntillas de una percha. Y de este lado, nuevamente, podemos ver una creación así similar a un trumeau, aunque no tiene chimenea abajo. El trumeau, ¿se acuerdan? Había que tener un mueble apoyado con adornos o la chimenea con adornos. También podemos ver un espejo de estética Reina Ana con la venera. Y atrás me parece ultra interesante el tratamiento que se hace en la pared con periódicos. Hay empapelados que lo imitan, pero esto está hecho con los diarios o periódicos realmente viejos, pegados y dándoles una pátina de pintura casi transparente. El mueble, por lo que se ve, y parte de la boiserie, más de estética neoclásica, puede ser parecido al Luis XVI. Y aquí nuevamente, miren, otra vez el maniquí, colgar de la pared, atrás en un fondo como de tela de puntilla calado, unos colgantes, una billutería, y la cómoda transformada, ¿ven? Quitándole las puertitas, dejando las estanterías. En este caso particular les diría que es una cómoda Chippendale con influencia Regency. Perdón, Regence. Una, no Regency, Regence, la francesa. El frente en ballesta. Esa triple ondulación que tenía la Regence. Y lo dije en el Chippendale, que Chippendale de todas sus influencias tenía la regencia francesa o el Regence. Y justamente era por el frente en ballesta. También, bueno, combinamos diferentes espejos, alfombras europeas, en este caso, y fíjense la fuerte trama que tienen las colchas o los covers. Algunas flores envejecidas, las hortensias son ideales para dejarlas secar y dar este toque. Y también, bueno, ahí atrás tienen un ropero de estética Chippendale, de estilo Chippendale, se puede reconocer por el frontis partido arriba con la doble C. Y del lado derecho podemos ver unas sillas Tonet, se les ha dado un toque, pero más que acertado, en algunos puntos se lo ha pintado con tonalidades lila y verde agua. Pared de ladrillo, pintada, unos estanterías en nicho en la pared, algunos colgantes con tratamientos anodizados, pero no se privan también de colocar en este estilo alguna lámpara araña de metal pintado. El Xavi hace lo mismo, pero le agrega flores. Y miren qué bien acá el ejemplo vintage de este par de muebles tocador, de estilo, tanto uno neoclásico como el otro más rococó. Siempre, por supuesto, ven, pueden ser tanto franceses como ingleses. Y en el caso particular del inglés, a veces entra todo lo que hace Chippendale, reviviendo un poco todas las estéticas que él toma como guía. Se dieron cuenta atrás que si no hay pared de ladrillo blanco, hay como una pared de postigones que hace a veces de un biombo. Las alfombras, bueno, un tipo más europeo, que tienen rositas, puede ser un obisón, y algunos detalles o toques para complementar, radiadores viejos, esos que ya no funcionan y son estéticamente muy atractivos, y a veces ni siquiera en este estilo hay que reciclarlos porque se los usa así, y un ventilador de aspas metálicas de los que recuerdan los diseños de la Deutsche Werkbund de Peter Behrens previo a la Bauhaus. Siempre el toque de flores, ¿no? Abiertas, rosas abiertas, una pila de revistas, un escritorio con desgaste,
El hecho de colocar una lámpara así en la pantalla, miren, solamente la base, y abajo un farol ferroviario. Un banquito, vieron que se va graduando en altura. Entonces, en definitiva, el estilo vintage está en auge. Bueno, en el próximo video lo vamos a comparar con el retro. Espero que les haya sido útil, como siempre les digo. Muchas gracias.